Esta gente, que yo creo que se está juntando por lo que estoy viendo, son los que ayudaron a ganar a Cuitláhuac. Reconocían bien la manera de operar de Miguel Ángel Yunes Linares en el PAN, como lo hacían en el PRI. Vienen del PRI todos ellos. Por acá arriba le decían que hacía a los yunistas, pero por debajo le operaban con Cuitláhuac. Y lo mismo puede pasar acá. Por acá le pueden decir que sí a Morena, pero por debajo le pueden operar a otro. El PT dice que va en alianza nada más con Claudia Sheinbaum en la elección federal. No han ratificado su alianza a nivel local. Y Javier Herrera, cuando vino para su informe, más o menos dijo lo mismo. Y para que Javier sea candidato a gobernador en el 2030, necesita ganar una elección en Veracruz. Ya no puede seguir siendo pluri, aunque pueda legalmente. Necesitas probarte tu tierra, como lo hizo su papá. Y muchos se sintieron tocados ahora sí, con unas tocadas en el corazón de que lo hicieron a un lado y que al último impusieron al que quiso y que las encuestas no se respetaron. Entonces toda esa gente se une, esta gente que está armando, ha sido funcionario de gobierno de Miguel Alemán, también de Fidel Herrera, de Javier Duarte, y por eso están jugándole a crear este grupo de la Fidelidad por Veracruz. Hay gente de su partido que no es bien vista. Bueno, Manuel Huerta, con él, obvio que hay un movimiento que no está contento con lo que está pasando en Veracruz. Hablas de un movimiento del círculo de un Fidel Herrera, sin embargo, no para apoyar a un Javier Herrera el Partido Verde, sino para apoyar a un Pepe Yunes. Pepe Yunes sigue siendo, digamos, el político de oposición más fuerte en Veracruz, pese a todo lo que hay. Un movimiento ciudadano encabezando estas diputaciones federales y la local con un Américo Zúñiga y con un Román Moreno, le pueden llegar a dar en la madre a Morena. El único que podría llegarle a hacer frente, yo creo que tendría solamente que sacarlo del gabinete y podría ser Ricardo Agüed. Cosa que en Boca del Río yo la veo muy complicada en el 27 para el PAN. En Boca del Río a Morena lo veo muy fortalecido con una fractura inminente en el panismo en boqueño. Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Hoy en el estudio nos acompaña de nueva cuenta el columnista, periodista Ricardo Ochoa para hablar de un tema que en las últimas semanas, en los últimos días, sin duda generó bastante ruido con estas columnas políticas que luego se avienta. Una nueva fuerza política, y no necesariamente por un partido como tal, sino por un movimiento que se está gestando en el estado de Veracruz. Una fuerza política nueva, un grupo político nuevo que se está organizando en lo que es Veracruz, y vamos a estarlo platicando en los próximos minutos con todos ustedes. Y Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Ya de nueva cuenta por acá en este 2026. Sí, así es, y bueno, vamos a ver cómo va este año, ¿no? De los temas políticos, de gobierno que hay en esto, con esta llegada de los nuevos alcaldes, a los cuales pues yo creo que como todo, no hay que darle su tiempo y bueno, vamos a ver cómo funcionan y vamos a ver cómo se van manejando con el gobierno estatal, el gobierno municipal, porque pues prácticamente estamos ya un año de otra elección. Pasamos el año pasado con el tema de los municipales y vamos a entrar por ahí, yo creo que de junio, después del verano, ya con el tema de la selección de candidatos para los aspirantes que vayan a ser diputados locales del Congreso local, el próximo año. Y bueno, ya estamos netamente casi entrando otra vez a un tramo político, y pues llevamos apenas un año y medio, dos meses, del gobierno Rocío Nale, y ya estamos llegando a este tema, ¿no? Y ahí deriva el asunto. Claro, que sin duda empezaste a alborotar el avispero. De hecho, en los últimos meses, cuando estuviste por acá, platicamos de esta posible alianza entre un verde, entre un MC, pero la realidad es que en esta columna política que vamos a adentrarnos con este tema, donde hablabas de la creación de la fidelidad de un nuevo grupo, ¿no? Llamado La Fidelidad. Por Veracruz. Hay que recordar que fue el eslogan político del gobernador Fidel Herrera, del exgobernador, perdón, Fidel Herrera, recién fallecido apenas el año pasado. Un personaje que pues dejó huella en mucha gente aquí en Veracruz. Político 100%, ¿no? Decía Miguel Alemán que el mejor político de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, dice, que el mejor político de Veracruz, el mejor político de México en ese tiempo era Fidel Herrera, y no era todavía gobernador, era presidente del PRI. Y hay que recordar un poquito de pues él cómo llega, ¿no? Al final de cuentas, Fidel no era el candidato en aquellos años para ser el gobernador tanto de Miguel Alemán como del grupo político que manejaba aquí Veracruz. Era
había otros personajes, ¿no? Y él se fue metiendo poco a poco, logró meterse, ahora sí como se en tierra con la gente, con políticos que lo ayudaron a crecer en sus distritos, en sus municipios, en sus regiones, y ya de ahí es como, pues ya cuando se toca el tema de decisión de quién va a ser el candidato a gobernador en el 2004, pues ya Fidel había, como quien dice, barrido todo el territorio veracruzano siendo padrino de bautizos, de bodas, de 15 años. No, y a eso le agregas... Y el trabajo político que hacía. Claro, y a eso le agregas estas diputaciones, la senaduría que se aventó, que hay que decirlo. Fidel Herrera fue diputado por distintos distritos. Hoy estamos acostumbrados a ver a un diputado local o a un diputado federal en un solo distrito, ¿no? O en un solo municipio. Pero... En los años anteriores del PRI se prestaba a que estuvieras en Boca del Río, luego en Jalapa, luego claro, dependiendo no había tanto problema con el tema del INE y nada de eso, ¿no? Creo que la primera vez que Fidel Herrera fue diputado, creo, no recuerdo muy bien, fue por Pánuco, o sea, ¿no? El de la cuenca de Pánuco. Claro. Y la antesala de su gobernatura fue Boca del Río, ¿no? Claro, Boca del Río, que después de ahí él logra era diputado federal. Lo nombran presidente del PRI y deja el PRI en el 2000 para ser candidato al Senado junto con Fernando Gutiérrez Barrios. Y bueno, pues de ahí empezó su carrera y 4 años después, por las conexiones políticas, por los andamiajes que hizo, por las alianzas, por el andar en Veracruz 4 años recorriendo contra el grupo del poder en ese momento y logró la candidatura a la gobernatura cuando no había ya un presidente priista en aquel tiempo, ya estaba gobernando Vicente Fox, y era el PRI, ahora sí quien decidía sus candidatos, todavía estaba muy fuerte el PRI, había perdido la presidencia con la Bastida, pero conservaba muchas gobernaturas de ese partido. Entonces Miguel Alemán prácticamente pues le entregó la candidatura y prácticamente ahí fue donde salió como gobernador. Y en ese tramo hay este movimiento que se llama Fidelidad por Veracruz. Él lo empezó a manejar así, tanto en campaña, el color rojo que era lo que distinguía, ¿no? Todo prácticamente el estado se pintaba de rojo. Y ya luego, pues en el gobierno todo era fiel, piso fiel, la salud, algo así fiel. Todo tenía que ver con el tema de Fidel y su nombre, ¿no? Se prestaba a ese juego y en aquel tiempo ya los que manejaban imagen, que ya empezaban a salir, pues empezaban a mover ese asunto así y quedó ese eslogan de la fidelidad por Veracruz, que pues bueno, se va Fidel, llega Javier Duarte, se cambia de eslogan. Después Duarte llega Miguel Yunes y de Miguel Yunes Cuitláhuac García. Pero fíjate que me gustaría poner una pausa. Ajá. Porque ¿qué es lo que sucede con todos los fidelistas? ¿Qué es lo que sucede con todos los duartistas? Que hay que decirlo. Yo creo, tú lo sabrás muchísimo mejor, pero gran parte de los integrantes de Javier Duarte pues venían de Fidel Herrera, ¿no? Claro. A pesar de que estaba ese distanciamiento político, pues... quieras o no, pues tenías a gran parte de tu gabinete, a gran parte de tus operadores políticos de ese mismo PRI de Fidel Herrera. Sin embargo, al momento de que llega Miguel Ángel Yunes Linares y empieza esta persecución política contra todos los duartistas, contra todos los fidelistas, ¿qué es lo que provocó? Pues que ocuparan la imagen de Miguel Ángel Yunes Linares como el enemigo número 1 para el PRI, para los fidelistas, ¿no? Así es. ¿Y qué ocurre con esto? Pues todos contra Miguel Ángel. Y ese todos contra Miguel Ángel en una campaña del 2018 donde estaba Cuitláhuac García y ganó la gubernatura, pues provocó que muchos operadores políticos y muchos de ese grupo apoyaran al mismo Cuitláhuac García. Y sí, es ahí donde empieza sobre todo la historia de los priistas en Morena. Claro, en Veracruz. Claro, porque a ver, hay que recordar que Cuitláhuac García ya había sido candidato en el 2016, llevando con una competencia con Héctor Yunes y con Miguel Ángel Yunes Linares, que cuando gana la gobernatura. En ese momento, al PRI, Héctor Yunes se quedó, creo que a 90,000, casi 100,000 votos. Sí, no le fue tan mal. De Miguel Ángel Yunes. Miguel Ángel Yunes, pues gana la elección a gobernador y Cuitláhuac queda con 600,000 votos, que eran los votos que tuvo Morena. Y si recuerdas que en tu programa que cuando vino Héctor Yunes,
te dijo que había sospechas de que le habían jugado a traición, que habían apoyado el mismo Javier Duarte a Cuitláhuac y toda esa historia que ya todo el mundo conoce. Pero aún así, el crecimiento de Morena en aquel tiempo fue grande. Es donde gana, porque Cuitláhuac venía de ser diputado federal y de las únicas 2 diputaciones federales que habían ganado en 2015 Morena en su creación fue Coatzacoalcos con Rocío Nale, era diputada federal, y Cuitláhuac García. En ese tiempo, Cuitláhuac viene de candidato a gobernador y Rocío Nale era... ¿Dónde había ganado Cuitláhuac? En Jalapa. En Jalapa. Jalapa, el distrito de Jalapa ganó Cuitláhuac y Rocío Nale ganó en Coatzacoalcos. Y Andrés Manuel López Obrador nombra a Rocío Nale en ese momento como la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, que eran muy pocos diputados federales, no eran muchos. Y ahí, pues ya Cuitláhuac... que era cuando Rocío Nale agarraba toda esta bandera de la reforma energética. Sí, claro, exactamente. Entonces, viene el 2018 ya con la elección a gobernador, donde participa Miguel Ángel Yunes Márquez, en aquel tiempo PAN, hoy pro Morena. Y a nivel nacional se está gestando y ya es donde el efecto López Obrador a nivel nacional pues arrasa. Y es ahí donde empieza el éxodo de los priistas. Pero todo el mundo pensa, pero Veracruz era un caso distinto. Pese a que Pepe Yunes era el candidato en el 2018, se veía en esa campaña política, yo me acuerdo que participé con él, se veía muy difícil que él alcanzara los votos necesarios por la tendencia, por las circunstancias que había. No, Pepe Yunes no pierde por ser un mal candidato, sino por las circunstancias, lo que tú estabas diciendo, del tema de la ola llamada López Obrador. Y Miguel Ángel como enemigo número 1 de los priistas veracruzanos. Y Miguel Ángel Yunes con Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato. Se mezclaron los dos. Ajá, como candidato, y por otro lado Cuitláhuac García con toda esta ola. Recuerdo que en varias ocasiones ahí en las pláticas que teníamos en campaña se veía de que muchos afines a Pepe Yunes del 2012 al 2016, que supuestamente iba a ser candidato a gobernador y no fue Héctor, ya no estaban jugándola con él. Claro, porque no veían también posibilidades. A mí no me lo pueden contar porque yo lo vi. No, y también porque no veían posibilidades de triunfo para el primer entonces, y tenían un temor muchísimo más grande por un Esa es la razón. Ellos no querían que llegara como sea Miguel Ángel Yunes Márquez por ser la continuidad de su papá, ¿no? Y de ahí hacer como que un virreinato, ¿no? Una comarca. Claro. Una comarca, ¿no? Como era Boca del Río, decía, ¿no? Una comarca. Y que ahorita fuera Miguel Ángel papá, fuera Miguel Ángel hijo, y después fuera Fernando Yunes, que en aquel tiempo ya era alcalde de Veracruz, que había ganado un año antes la alcaldía. Sí, así es. Entonces, es cuando este grupo de priistas y panistas que no estaban de acuerdo con que Miguel Ángel fuera candidato o fuera gobernador, empezaron a operar con Cuitláhuac y dejaron solo la campaña a Pepe Yunes. ¿Qué sucede? Que bueno, pues entonces al verse este abandono, y se vio, ¿no? En campaña, en actos, sí había priistas y había gente, en aquel tiempo el Partido Verde la jugó con Pepe, estaba viendo cómo se podía lograr, ¿no? Pero lo que nunca se vio es esa interacción, y ahí te das cuenta que estaban dejándolo solo, ¿no? Y ahí es cuando priistas de la época de Fidel Herrera, políticos encumbrados en la época de Javier Duarte, y todos aquellos políticos también del PAN y del PRD, porque todavía existía el PRD, y sociedad civil que no querían a Miguel Ángel Yunes Márquez como gobernador, pues se le unieron a Cuitláhuac García, y ahí es cuando Cuitláhuac García, pues por 200,000 votos, le gana la elección a Miguel. Creo que Cuitláhuac tuvo 1,800,000 y Miguel Ángel Yunes Márquez 1,667,000. Entonces, y fueron casi 200,000 votos. Que a ver, esos 200,000 votos, porque yo veo a muchos morenistas y hasta la fecha diciendo, no, es que esos son priistas y esos son duartistas, ¿no? Pero hay que decirlo, claro. Aunque digan lo que digan. Claro, hoy en día vemos a una gobernadora como Rocío Nale arrasando en su última elección del 2024, pero también para que ganara Rocío Nale tuvo que haber ganado primero un Cuitláhuac García en Veracruz. Claro. Pero un Cuitláhuac García en Veracruz tampoco arrasó
Fue la ola de proporciona del fue la 2024. ola de Andrés Manuel López Obrador. Claro, pero aún así con esa ola estamos hablando de una diferencia de 200,000 Sí, votos sí. contra un Miguel Ángel Yunes Todo el Linares. mundo pensaba Y recordamos esa imagen de Miguel Ángel Yunes Linares con el teléfono ahí todo preocupado, ajá, agarrándose la cabeza. O en sea, el Palacio así, de Gobierno. Sí, a ver. así. Todo el mundo pensaba en Veracruz en aquel año, en el 2018, hace 7 años, pensaban que Andrés Manuel iba a ganar la elección presidencial en Veracruz, pero que Cuitláhuac no iba a ganar la elección de la gobernatura y que iba a ganar el Senado Rocío Nale, pero no Cuitláhuac García. Y ahí el caso más concreto y más real que se manejó en aquel tiempo fue el tema del alcalde de Jalapa, Hipólito Rodríguez, que hay versiones de que el propio Cuitláhuac García fue el que le puso el apodo de Hipócrito Rodríguez, porque señalaban que era uno de los personajes que pensaba que Cuitláhuac no iba a ganar. Entonces, como que pidió una tregua ahí a Miguel Ángel Yunes, siendo gobernador Miguel Ángel Yunes, papá, y siendo el alcalde de Jalapa, para que pues él transitara de manera tranquila y no se iba a meter en la elección, cosa que Cuitláhuac, pues cuando gana nunca le perdona. Como tampoco al Verde lo perdonó tanto. Bueno, pero Hipólito finalmente lo dejó a un lado, ¿no? Que fue el caso más palpable, ¿no? Por el tema de Hipócrita, así le decían, ¿no? Pero bueno, con la situación que tú estás hablando, se queda el grupo político y pensaron estos personajes del PRI y del PAN que los iban a incluir en el gabinete, en el gobierno, o darle juego. Bueno, del PAN no tanto, sino el PRI, ¿no? No, del PRI, PAN, Claro. que no estuvieran con Miguel Ángel, que del PRI que no estuvo con Miguel Ángel, algunos jugaron para aquel lado. Claro. Y hubo funcionarios del gobierno estatal que eran panistas y estuvieron con Cuitláhuac García en el gobierno. Pero no todo, la gran mayoría no alcanzó, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD alcanzó un cargo ahí. No se sintieron pagados políticamente claro que hablando. Tanto así que hay una reunión de un famoso exalcalde de aquí de la zona que operó políticamente a favor de Cuitláhuac, y cuando él va a pedirle a su parte de su pastel, el hombre más poderoso del gabinete de Cuitláhuac, que ya sabes quién es, Uno morenito. Un morenito, chaparrito, gordito, Peloncito. Le dijo: fulana de tal, no te preocupes, tú disfruta lo que tienes. Prácticamente diciéndole que no iba a haber persecución contra él por algunas denuncias que había, pero pues simplemente no pidiera ya más, que que estuviera libre estaba bien pagado, ¿no? Y así fue. Pero pues obvio que muchas personas no se sintieron, eso fue un caso, pero muchos no se sintieron así, se sintieron traicionados y usados, obvio por Cuitláhuac García y por Morena, porque llegó Morena, arrasa, y luego con la ola que fue a nivel nacional López Obrador, pues todavía más embalantonados estaban, y habían derrotado a uno de los principales políticos, sus adversarios en el país, como era Miguel Ángel Yunes, y al llegar al poder, pues los hacen a un lado, ellos se sienten fuera de la jugada, y así anduvieron 3 años. Cuando vienen las elecciones del 2021, se habla que muchos de ellos también buscaban participar. Los de Morena vieron que los distritos no estaban tan fuertes todavía. Recuerdo lo que pasó en la Ciudad de México, siendo Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno, que pierde la mitad Sí, claro. de las alcaldías en el 21, ¿no? Sí, de las delegaciones. Delegaciones de las alcaldías, exactamente. Entonces, y casi también tuvo un fuerte golpe en el Congreso de aquel año. Entonces, previendo eso, dicen que los volvieron a convencer, diciendo: aguántate, mira que aquella vez no te pagamos esto, pero ahora sí. Y muchos se abren de candidaturas que ya tenían, tanto del PRI como del PAN, todavía, y con el PRD, que iban a hacer alianzas, y se caen. Entonces, al salirse de la operación política, estos personajes que saben, pues vuelve Morena a agarrar fuerza, y Cuitláhuac arrasa en ese Congreso, que es el segundo periodo donde Juan Javier Gómez Casarín vuelve a ser el presidente de la Jucopo, y pues ahí se fortalece ya Morena. Ahora, Ricardo, hay un estigma, yo creo que en Morena, muy marcado con los priistas, y un estigma también, yo creo que de varios partidos, llámese panistas, llámese mesistas, donde ven a los priistas como apestados, ven a los priistas como los diablos, ¿no? Ven a los priistas como el oscuro pasado. Pero cuando un Andrés Manuel López Obrador era del PRI, cuando un Álvarez Maínez
era del PRI, cuando la mayoría de los políticos fuertes hoy en día en Morena eran del PRI. Lo que pasa es que hay que recordar algo. En Veracruz sucedió un caso muy, muy particular. Y eso hay que reconocerse a Cuitlahua García y a Rocío Nale también. Rocío Nale y Cuitlahua García son los únicos gobernadores de otros estados o que fueron gobernadores que no pertenecían al PRI. O sea, Cuitlahua García siempre la jugó en izquierda, PRD, pero izquierda. Y Rocío Nale igual, vienen de movimientos de izquierda, como lo es Manuel Huerta, como la propia Claudia Sheinbaum. O sea, ellos sí son políticos de izquierda, de la más recalcitrante, de la más complicada, lo que tú quieras, pero ellos sí, digamos, son congruentes con su movimiento. Por las circunstancias políticas. Pues ahí nacieron, ahí se fueron. Sí. Que las circunstancias políticas a ellos los llevara al poder fue otra cosa, porque pues, los lleva al poder es Andrés Manuel. A ver, desde el 2018 en Veracruz se sabía que el sucesor de Cuitlahua, si el movimiento se seguía creciendo, iba a ser Rocío Nale. Hay aquellos que creyeron que no, pero pues, Rocío Nale ya estaba puesta desde el 18 que iba a ser la gobernadora de Veracruz en el 2024, como el tema sucesorio presidencial que todo el mundo veíamos que iba a ser Claudia. Ya que Claudia Sheinbaum, que quebrar y que los demás se la creyeran, pues ya fue otra cosa. Sí. Pero ya se veía al inicio. Y Andrés Manuel se manejó como un priista de la época de los 70. O sea, él era el tlatoani mayor y él es el que decía y él es el que deshacía. Y su palabra no había, nadie discutía. Decidía como en la época del presidencialismo, de la época de Díaz Ordaz, de López Portillo, de toda Echeverría, Salinas, igual, todos ellos, ¿no? Entonces, no había manera de que al presidente le dijeran que no. Y él dijo, va Rocío, va Cuitlahua, y así fue. Y los candidatos que él ponía era sinónimo de triunfo. Te hablo del 2018 al 2021. Claro. Después, ya cuando Andrés Manuel le dan el primer golpe político que casi no obtiene la mayoría calificada en el Congreso Federal de 2021, porque la Cámara de Diputados... Con ya esta alianza del PRI y el PAN. Ándale, ya no podía hacer esos cambios y nunca pudo mover o convencer a suficientes senadores en el 2018 para pasarse a Morena. Acuérdate que en aquel tiempo, del 18-24, le faltaban 7 senadores a Morena para tener la mayoría calificada, que eran panistas y priistas. Entonces, ¿qué sucede? Pues ahí se fueron moviendo, estos grupos, pero toda esta gente que no logró entrar al gobierno de alguna manera u otra o participar en política, pues se quedó ahí y seguía teniendo movimiento. Unos se fueron a Movimiento Ciudadano, hablo del PRI, otros se quedaron en el PRI, otros en el PAN, algunos panistas se fueron a Movimiento Ciudadano, que fue el partido que fue... El Verde. El Verde, captando, ¿no? Y el Verde, pues acuérdate que fue maltratado por Morena, aunque son sus aliados, pero ahí hubo una masa, digamos así, de políticos que estuvieron al margen y que pues todavía estaban jóvenes, porque finalmente todavía tenían ganas de participar en política. Y el que es político es político. Ajá, entonces, a pesar de que no tenga cargos, claro, no es una gripa que te da o no es momentáneo. Claro. A ver, la grilla es la grilla. Entonces, y podrás haber estado en el poder hace 15, 20 años, pero sigues reuniéndote con los mismos personajes activos o con los que están cerca del poder. Claro, entonces en el 24 se da el tema de Rocío Nale. Pepe logró aglutinar, Pepe Yunes en ese tiempo, logró aglutinar a mucha gente. A los descontentos, ¿no? Descontentos y mucha gente del PRI que no participó en abierto con él en el 2018. Tanto así que logró 1 millón de votos, a pesar de que nadie logró 2, cuando en el 2018, en el pleno apogeo de López Obrador, solamente el PRI había alcanzado 500,000 de votos en el 18 y Pepe logra en el 2024 1 millón. Sí, pero también ya con una alianza del PAN. Con la alianza del PAN, sí, pero acuérdate que era el PAN que venía para abajo, ya no estaba como estaba en el 18, o sea. Sí, pero no tanto como ahorita, después de los 86. No, ahorita ya es otra cosa, ¿no? Miguel Ángel logra ser senador, Yunes, en esos acuerdos que hay, Pepe es candidato,
en esos jaloneos que hay. Ahí discrepo un poquito, Ricardo. Okay, a ver. Porque, a ver, hablas de 1 millón de votos de Pepe Yunes, unos votos mayor a su última elección contra Cuitláhuac García, pero también si sumamos, porque fueron en alianza el PAN y el PRI, los votos de Miguel Ángel Yunes Márquez del 2018 más los de Pepe Yunes, con esta alianza que formaron, pues sí tuvieron menos. A ver, hay bajas, porque también Morena tuvo su baja, bueno, eso es 25. Claro. Sí hubo bajas, obvio, porque ya la gente, fueron 6 años de Morena en el maximato, o sea, en el máximo poder, o sea, no había otra cosa más que Morena y una pequeña oposición que solamente lograba contener los deseos de cambiar de las reformas constitucionales de López Obrador, pero ya era poca, tanto así que en el 24, Claudia Sheinbaum logra arrasar y logra la mayoría calificada, lo que no pudo hacer López Obrador. En el 18 logra la mayoría calificada tanto en el Cámara de Diputados y el voto de Miguel cuando se voltean en septiembre. En el 18, obvio, negociación que hizo Andrés Manuel López Obrador con el que fue su peor enemigo político en Veracruz, que era Miguel Ángel Yunes Linares, ¿no? Claro. Para nadie es un secreto que fue él el que logra esa, porque todavía en aquel tiempo Claudia Sheinbaum era presidenta electa. Y cuando le lleva a Dan Augusto, la famosa foto de Dan Augusto con Claudia Sheinbaum y Miguel Ángel Yunes Márquez, fue en septiembre. Todavía le faltaba entrar 1 mes y medio, pero pues, le urgía por el tema de la reforma judicial, ¿no? Y ahí es donde logran ese famoso voto 83. Ya después de ahí se viene como que una caída, obvio, por la oposición, porque Miguel Ángel Yunes, digan lo que digan, era el representante político opositor en Veracruz a Morena de ley, claro, ¿no? Y sí, por con ese cambio, con esa transformación o esa metamorfosis, como lo pueden decir, pues obvio que cae la oposición y les pega bastante. En la elección local del 25 a diputados locales, pues vimos, ¿no? ¿Cuántos ayuntamientos? ¿Cuántos ayuntamientos pierde el PAN? Claro. Y cómo el PRI tampoco logra levantar de lo que había obtenido en el 21, ¿no? O sea, fue una situación muy difícil. Pero, al margen de todo eso, hubo mucha gente que no participó. No participó políticamente hablando y no pudieron a votar porque pues, pensaban que Morena iba a ganar todo y a Morena tampoco le fue muy bien. Ahí también cayó como partido, nada más ganó 11 municipios, como partido solo. O sea, como Morena. En alianza ganó más, pero como partido político cuando jugó solo, nada más ganó 11 municipios. Sí, pero también, por ejemplo, vimos un crecimiento de Movimiento Ciudadano que unos dicen, claro. No, pues los Naranjas y Cálvarez Maínez, pero también la mayoría de los municipios que ganaron fueron los que no los aceptaron en Morena. Que en realidad lo que vimos en el 2025, la lectura política de las alcaldías es un adelanto de lo que vamos a ver en los próximos años. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos años? Políticos. Una oposición donde en Movimiento Ciudadano, hay que decirlo, valen pa' pura madre. En el PAN, valen pa' pura madre. Y en el PRI también. Y la única manera donde la oposición va a crecer, por lo menos aquí en Veracruz y seguramente en México, es con las salidas y con los rompimientos y fracturas del mismo Morena. Pues es que así empezó el PRD. Claro. Así empezó en su momento el PAN. ¿Cuántos priistas iban al PAN y ganaban gobernaturas? O sea, esto no es del hilo negro, ¿eh? Claro. Esto ya es una historia que se repite. Sí. Dicen que en política la historia suele repetirse y historia que se repite es tragedia. Entonces, sí. Y que la política es cíclica. Por eso, exactamente. Entonces, mientras en México siga dominando la partidocracia, pues no va a haber una verdadera democracia. Pues hasta que surjan estos famosos candidatos ciudadanos que no tengan partidos y puedan lograr hacer un cambio. Obvio, tienen que tener también conocimiento, no pueden llegar cualquier persona, porque si no, vemos cómo hay alcaldes que tienen 11 días de ser alcaldes, 20 días, y ya están allá en el estadio, ¿no? De Real Madrid, luciéndose y todo eso, cuando supuestamente van a una feria de turismo. Entonces, eso es lo que te digo, pero te digo, en el tema ese que estábamos hablando, esta gente se queda ahí como en el limbo político, ¿no? No podían participar con Morena, no los dejaban entrar, ya habían dado la vuelta al PRI 2 veces, los que estaban no los dejaban regresar, y si regresaban querían condiciones, y en el PRI decían que no le iban a dar lo que ellos pedían,
los panistas pasó lo mismo, y con el PRD que desapareció, pues ya no había que jugar, ¿no? Ahora, con esta política cíclica y con esta política que se repite constantemente, ¿cómo visualizas en los próximos años, y ya sobre todo ligándonos y metiéndonos de lleno con el tema de la fidelidad? ¿Cómo visualizas el panorama político en Veracruz en los próximos 2, 3, 4 años, sobre todo lo que es un 29 y 30? Porque ahorita es donde se va a empezar a cocinar, conociendo que Morena, tarde que temprano, pues se va a fracturar, van a crearse estos choques, que es lo que estamos también nosotros observando, ¿no? Claro, a ver, yo para hablarte del 29 y el 30, primero tengo que esperar el 27. Yo quiero ver cómo le va a Morena en la elección local y elección federal, en Veracruz y en el país, de acuerdo cómo se vaya comportando, porque muchas veces yo siempre he dicho que hay triunfos que engañan, que dicen, ganado. Son espejismos. Espejismos, sí. ¿Por qué? Porque te ganan por 15, 20 votos. O un distrito te lo ganan por menos de 10,000 votos, 3,000 votos. Que prácticamente en la siguiente elección te la pueden voltear fácil. Entonces, eso tampoco es garantía, ¿no? A diferencia del 18, que sí fue una hecatombe no para la oposición, sino para el PRI, para el PAN, porque gobernaba el PRI. Una hecatombe completamente para el PRI, ¿no? En ese tiempo para el sistema que se manejaba en aquellos años, junto con el PAN, después del paso de Calderón y de Fox. Entonces, hay que ver cómo les va en el 27, y ahí vamos a darnos cuenta cómo les puede ir en el 29 en Veracruz y en el 30. Y hay que recordar, por ejemplo, que ellos, las gubernaturas que se juegan en el 27, que son 17, van a ser muy importantes y trascendentes para ver cómo pueden aspirar al 30. Yo, por ejemplo, hablando del tema de la fidelidad, que tiene también que ver con todo esto, es como el tema presidencial. Yo veo que la presidenta ya resolvió su asunto de asociación. O sea, yo veo que su candidato es Omar García Harfuch, así como ella fue Andrés Manuel en el 20. Al menos que yo sí comparto lo mismo que dices. Al menos yo el único panorama donde veo un Marcelo Ebrard que pueda llegar a fortalecerse es ante un escenario macroeconómico donde se venga de la fregada la economía. Yo no creo porque Marcelo, al final de cuentas, es también yo siempre he dicho que Marcelo es como la culebra, sabe meter muy bien. Yo creo que va a transitar en este gobierno, pese a que no era de los candidatos fuertes de Claudia, una gente que lo acusó la acusaba de la señora esa. Ahí la señora, y la acusaba de haber metido votos a través de Cedesol, ¿no? O sea, claro. De Bienestar, que no Cedesol, perdón. En fin, pero yo lo veo que como que ya Marcelo va encaminando a otras cosas y está dejando pasar. Puede ser una estrategia, ¿no? Ahora, regresándonos al estado de Veracruz, los priistas, esto de los personajes ligados a lo que fue la época de Fidel Herrera, ¿cómo los visualizas fortaleciéndose, uniéndose, aprovechando o uniéndose con los descontentos de un Morena? Por eso, por el tema de descontentos, las fracturas, es evidente que hay gente que el grupo político de Morena, que domina ahorita el Estado, tanto el gobierno como el partido, hay gente de su partido que no es bien vista, ¿no? ¿Cómo quién? Bueno, Manuel Huerta, por ejemplo. Y no quiero decir que Manuel Huerta vaya a ser un traidor. Simplemente que con él, obvio que hay un movimiento que no está contento con lo que está pasando en Veracruz. Y ahí se pueden aprovechar muchas coyunturas para que gente quizá ligada a él o ligado a un momento a gente que lo apoyó en su movimiento cuando él fue dirigente de Morena, pues no está contenta ni con el gobierno ni con el partido, y se abre otra posibilidad, ¿no? ¿Y qué posibilidades puede haber? Pues aquellos movimientos que vienen de abajo, como le hizo el PAN en su momento en los años 60, 80, como le hizo el PRD en los años 90, por debajo del agua, por acá andaban en tierra y por acá jalaban a un priista y lo hacían candidato, y el trabajo de tierra es lo que hacía sacarle, y con el descontento que había con la marca PRI, pues con ponerle el sol azteca aquí, ya no, pues vamos, porque es el PRD, y con eso se acababa los males que había hecho este personaje, y ya era un político. Hablas de un movimiento del círculo de un Fidel Herrera, sin embargo, no para apoyar a un Javier Herrera el Partido Verde, sino para apoyar a un Pepe Yunes. Es lo que pasa es que Pepe Yunes sigue siendo, digamos, el político de oposición más fuerte en Veracruz, pese a todo lo que hay. Bueno, la última vez que se le vio fue en la última campaña, más de un año. Hace más de un año, exactamente. Pero ahorita no ha habido quién está,
o dime tú, ¿qué político ves tú de oposición fuerte en Veracruz? Te ríes. Pues hay que irse a lo último. Dos, sigue siendo un personaje, digan lo que digan de él, su forma de ser, su forma de actuar, que no lo pueden señalar de un acto de corrupción en contra. No lo han podido. Si tú viste los ataques de Morena en el 24 fueron por otras cuestiones. Nunca fue por un tema de corrupción en su andar, ni como alcalde, ni como diputado, senador, presidente del partido. No, o sea, siempre fueron por otros asuntos. Nunca fue por un tema de corrupción. Pero también con la marca PRI, ni el movimiento del fidelismo, ni el movimiento de Pepe Yunes, ni el movimiento de Huerta puede salir con una marca PRI. No, a ver. ¿Con qué marca o con qué plataforma los ves? Yo lo que veo es que al final de cuentas, si esto, porque además no creo que vaya a ser tampoco el único grupo que vaya a surgir, se llama Fidelidad, porque a lo mejor se identifican muchos que fueron en el gobierno de Fidel Herrera, pero a lo mejor puede salir después otro movimiento con otro nombre. Pero ¿con qué plataforma política los ves? Yo lo veo a Pepe como candidato ciudadano, pero no de Movimiento Ciudadano, como un candidato ciudadano, porque hay que ver. Pero no le va a dar, como independiente. A ver, ¿qué pasó con el Bronco? Sí, pero también es otro territorio. Sí, otro escenario, pero a ver. Es un escenario donde inclusive un movimiento ciudadano hoy en día gobierna. No, pero yo hablo no hablo del partido, fíjate bien. Pero el mercado político es distinto. Sí, claro, el mercado político es distinto, pero también hay otra cosa. El mercado político o esta sociedad ya está avanzando tanto. Pero no dejamos de estar en el sur. Que ya no está. No, esta sociedad, hablo de todos, hablo de Veracruz, hablo de Oaxaca. Velos, están muy avanzados. Estos aparatos y todo lo que es la red social va muy rápido para todos nosotros. Nosotros estamos en red social. A ver, ¿y qué está pasando? Ya la gente está desilusionándose de los partidos políticos. Pero acá en lo que es Boca del Río, en lo que es Jalapa, en lo que es Cuatza, Veracruz, de los 212 municipios. Sí, pero acuérdate que Veracruz, el estado de Veracruz no lo ganas con 210. Claro, ni lo ganas, ni con Jalapa, ni con Veracruz, ni con Boca del Río Unidos, ni con eso lo ganas. No, pero si por ejemplo. Si no hubiera ganado Pepe Yunes. A ver, puedes ganar con más de. Son 60 o son 60, 70 municipios que te deciden en la elección estatal. Claro. Es como el tema de Nuevo León, hablando de Nuevo León. Quien gana Monterrey, todo está conurbado ahí, y tiene el 67% o 70%, me acuerdo, no recuerdo muy bien, del electorado de Nuevo León está en esa conurbación. Claro. Igual aquí no, aquí hay distintos puntos. Sí, claro. Pero, obvio, ya Morena ha sido gobierno en muchos lugares, prácticamente gobierno en casi todo el estado, hablando de municipios. ¿Y qué ha pasado? Sí ha ganado, pero la marca también se desgasta. Sí, por supuesto. Igual que los partidos. Sí, y yo creo que en este 2027 para un Morena en el estado de Veracruz, el que pueda llegar a perder un Jalapa, que se ve en el escenario. Es que los morenistas ven a un Jalapa muy débil. Es que no te vayas al 2030. O sea, no, en el 27, que ya es un mensaje. Sí, o sea, el 27. Estos grupos políticos, esta gente que quedó sin operar, que operó campañas, que sabe cómo hacerle, a ver, que son mapaches. Un movimiento ciudadano encabezando estas diputaciones federales y la local con un Américo Zúñiga y con un Román Moreno, le pueden llegar a dar en la madre a Morena. Claro. Pero ahora hay que ver también las circunstancias de ese momento para ese partido. El único que podría llegarle a hacer frente a todo y contener todo ese golpe que podría llegar a dar un movimiento ciudadano allá en la capital, yo creo que tendría solamente que sacarlo del gabinete y podría ser Ricardo Agüed. De ahí en fuera no hay un solo político de Morena que pueda hacerle frente a esos dos, a lo que es Américo Zúñiga y a lo que es Román Moreno. Coincido que Ricardo Agüed sigue siendo ahorita, después de Rocío Nale, porque finalmente fue el que ganó la elección, el principal activo político de Morena, o el segundo principal activo político de Morena, para ser más claros, es Ricardo Agüed, que después de Rocío Nale, porque finalmente ya ganó la elección de 2024. Por eso te digo, entonces, si estos grupos políticos de manera regional, que yo creo que así lo van a manejar, porque no creo que se quieran aparecer ahorita en todo el estado, estar dándose publicidad y todo, porque la persona que me cuenta esto, al final de cuentas, uno que está armando esto, son por regiones, para que, a ver, hay que mermar a Morena, donde Morena gobierna, hay que mermar al PRI, donde el PRI gobierna, hay que mermar al PAN, donde el PAN sí está así van a empezar. ¿Y por qué no apoyan en un caso a un verde con un Javier Herrera que podría llegar a ser lo natural? Porque primero quiere ver que Javier se lance.
sea, para que Javier sea candidato a gobernador en el 2030, necesita ganar una elección en Veracruz. Ya no puede seguir siendo pluri, aunque pueda legalmente. Necesitas probarte tu tierra, como lo hizo su papá. ¿Y tú ves a un Morena dejándolo? Es el problema. Porque también el que vean a un Javier Herrera fuerte políticamente puede llegar a ser una amenaza para el propio Morena. Pregúntate, si viene, suponte que venga Javier, que le den permiso, ¿no?, político, tanto en el Estado como en México, de que venga a jugarla, y se le viene a jugar y lo hacen perder. O sea, también es un problema, ¿no? O sea, él tiene que valorar. A Javier Herrera, te digo, la única manera que yo lo veo siendo candidato a gobernador es que primero gane una elección en Veracruz. En Cosamaloapan, creo que ahí tiene su credencial del INE, ahí tiene en Platepec, si no mal recuerdo. Puedo estar equivocado, no sé si tenga en Ciudad de México. Pero tiene que ganar una elección en Veracruz, sea diputado local o diputado federal en el 2027. No le queda otra, porque no hay otra elección antes. No se puede esperar hasta el 2029 que va a ser candidato a alcalde, no. Tiene que ser candidato a diputado local o federal para que él, en una elección constitucional, no pluri, no puede llegar a Veracruz y llegar a ser diputado local, porque el Partido Verde lo lanzó de manera pluri. Tiene que jugar la elección de manera constitucional en la tierra, en su distrito, en donde vaya a lanzarse y ganarla. Ahora, tienes al Cepeta, a Esteban Ramírez Cepeta aquí enfrente. ¿Qué le podrías llegar a decir visualizando este panorama donde dices, vamos a esperarnos al 27, pero hay una amenaza fuerte de este grupo del pues Cepeta no va a decir nada. Cepeta lo que va a decir es que ellos están fuertes. Pero tú, ¿qué consejo le podrías llegar a dar a estos dirigentes de Morena para poder llegar a contener toda esa amenaza que se vislumbra? Pues que primero sumen, ¿no? Tienen que sumar. Si no suman, las transfugas va a haber a cada rato. A ver, la historia está clara. ¿Qué le pasó al PRI con Javier? ¿Qué le pasó al PRI en su momento cuando Miguel Alemán? O sea, Fidel también amenazó irse al PRD si no era candidato a gobernador de Veracruz, como lo hizo Ricardo Monreal en Zacatecas y lo cumplió. No hay una candidatura del PRI, se fue por el PRD. Pero ¿a qué grupos, sin mencionar nombres de un personaje político como tal, pero cuando hablas de sumar, ¿A qué grupos hablas de sumar? De Morena tiene que sumar. Él sabe cuáles son los grupos de Morena que están fuera de la jugada. Pues él maneja el partido. Él sabe bien porque está cerca del gobierno. Hablas de unos huertistas, hablas de un Eric Cisneros. Todos ellos, pues al final de cuentas, son los que gobernaron el 18. Los propios cuitlahuistas. Los cuitlahuistas. Claro, por decirlo de alguna manera, ese grupo de Cuitlahua García, que ahorita están peleados por el tema de la UPAP, ¿no? Sen Jansen con los funcionarios de Sen Jansen, con los que son funcionarios actuales de la SEP. O sea, hay disputas y todo eso desgasta, es lo que te decía. Entonces, llega el momento que ya por muy buen gobernante que seas, por muy mano dura que tengas, por muy mano negociadora que tengas, llega el momento que el desgaste de tu partido te lleva a esa ruptura, tú lo acabas de decir. Y esas fracturas son inminentemente dañinas a tu organismo político. ¿Por qué? Porque esta gente, al no verse representada, se va. Que imagínate, no te digo nombres porque no te puedo decir, pero un personaje que haya sido diputado o alcalde por Morena en el 2021, 2024, en el 27 lo va jugando por otro partido o por un candidato ciudadano. ¿Qué pasó en Zaragoza? En Zaragoza, un municipio pegadito allá en la zona sur, entre Minatitlán y Cozoleacaque. En Zaragoza, el alcalde era de Morena y su hijo quería ser candidato. Con ese tema de la ley de no heredar los cargos, el nepotismo, el chamaco se lanzó, el muchacho se lanza como candidato independiente y fue el único candidato independiente que ganó en el estado. Sí, y ya después se sumó a Morena. Ya después se fue a Morena. Pero así como lo hicieron por allá, después fue al revés. A ver, esta gente que yo creo que se está juntando por lo que estoy viendo, estas personas son las que ayudan a ganar a Cuitláhuac, pero conocían bien la manera de operar de Miguel Ángel Yunes Linares en el PAN, como lo hacían en el PRI. Pues ellos vienen del PRI, todos ellos. Entonces, sabían la manera de operar, se la jugaron de esa manera, le jugaron por debajo del agua. Por acá arriba le decían que sí a los yunistas, pero por debajo le decían que operaban con Cuitláhuac. Y lo mismo puede pasar acá. Por acá le pueden decir que sí a Morena, pero por debajo le pueden operar a otro. Ahora, en el 27. Claro, pero hoy 2026 y previo al 27, yo creo que Morena tiene una gran oportunidad donde o suman o después del 27
esa suma que no la buscaste antes del 27, ¿te va a salir más cara o ya no va a querer ir contigo de cara al 29 o 30? Siempre te sale más caro después, tú esto lo sabes. Sí, ¿no? Para bien y para mal. Para bien y para mal, te sale siempre más caro, es como una oferta en una tienda, ¿no? No aprovechas ese día, vas al otro día, te vale más ¿Y caro. si los ves a Morena buscando esa suma o no? Así como están ahorita, no creo. Yo creo que cuando ellos vean el 27... Pero ¿para qué esperarse? Pues Si hablamos desde un principio, desde que arrancamos el programa, que la política es cíclica. Sí, maestro, pero a ver, el tema aquí es que ellos están con la tendencia ganadora, 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 y eso te llega a perder en un momento, o sea, la soberbia, el asunto de ser yo gano, entonces llega el momento que te pierdes y que no escuchas y que no ves. Sí, pero también la marca ya no es como la de hace un año, no, hace 6 años. Hace dos. Pues ya, La marca, año y medio, ¿no? La marca perdió en el 25, te lo acabo de decir, 11 alcaldes solitos, con sí, claro. Nada más 11 alcaldes de los 212 que hay. La alianza sí la ayudó y Morena ganó con el verde. A ver, Jalapa, escucha. Jalapa la ven complicada. Bueno, es Jalapa, y además de Jalapa, el tema del una PT. Una parte del norte y una parte del sur también. El tema del PT, el PT dice que va en alianza, nada más con Claudia Sheinbaum en la elección federal. Pero ¿Y la local? No han ratificado su alianza a nivel local. Claro. Y mira, les fue bien en el 20. Y Javier Herrera, cuando vino para su informe, más o menos dijo lo mismo. Dijo que pero él dijo que sí que estaban aliados con la gobernadora Rocío Nale y que no iban a jugar en contra. Sí, pero si nosotros vemos estos mensajes entre líneas, no del todo, ¿eh? Yo no veo a Javier desligándose de eso ahorita, todavía. Yo creo que al final de cuentas, el hecho de que haya venido a dar su informe en Veracruz es un mensaje de que le dieron permiso en el estado, políticamente hablando, y no hubo ningún problema de que viniera y diera su discurso en un auditorio controlado también. Es un hotel conurbado, que es la zona conurbada, se llenó porque se tenía que llenar, y las vivas y las porras y todo el tema del papá. Yo creo que ahí fue también donde nace la idea de esta gente de juntarse, porque a ver, ¿por qué al final de cuentas se crea este grupo? Fidelidad. Porque se vio también desplazados, o sea, mucha gente ya tenía la candidatura de Morena en la mano, precandidatura a las alcaldías. A lo último le dicen que no, va a otro, vete de síndico, vete a regir, y no quisieron, se guardaron. Y toda esa gente que también quedó resentida son los que empezaron también a moverse y buscaban a muchas personas, se supone que también estaban fuera de la... Pues ahí en política también todo se sabe. Tú sabes en tu distrito quién está fuera de la jugada y quién no, ¿no? Como dices tú, como político, porque comes, desayunas y cenas política. Claro. Ya sabes quién está fuera y quién no. Entonces, aunque te dediques a otra cosa, pero... Tú sabes quién está fuera de la jugada. Y vas y los buscas y empiezan a juntarse, empiezan a reunirse. Entonces, como la película es La Mancha Voraz, que empieza con una pequeña manchita y empieza a agrandar, ¿no? Igual. Estos empiezan a jalar, el de, por ejemplo, decirlo así, ¿no? Un ejemplo. El de Jalapa le habla al de Poza Rica, el de Poza Rica le habla al de Papantla, el de Papantla le habla al de Tuxpan, el de Tuxpan le habla al de Catemaco y Catemaco le habla a Coatzacoalcos y ya se arma una red. Oye, pues aquí somos 6, ¿no? Acá somos 8, ¿no? Y todos ellos finalmente, el que hace eso es porque es un operador político, no es un político nada más o un simple burócrata de un gobierno, sí, claro. Ahora, de los 30 diputados locales, ¿no? Suponiendo que va a existir una alianza federal entre el Verde, PT y Morena, y suponiendo que no van en alianza, local, de los 30 locales, de los diputados, hoy en día, pues tienen, yo creo que como unos 29 tiene la alianza, lo que es PT, Verde, y el único que ganaron fue Boca del Río con Indira. Cosa que Boca del Río yo la veo muy complicada en el 27 para el PAN. Yo creo que en Boca del Río a Morena lo veo muy fortalecido, con una fractura inminente en el panismo en boqueño. Sobre todo considerando que en Boca del Río la local te la juegas con Medellín, con Jamapa, con Manlio, como el mismo Boca del Río, y antes, ganando Boca del Río, por más que tenías fracturado los otros municipios, pero hoy en día con un Boca del Río fracturado, la veo muy complicada. Sin embargo, regresando a la pregunta que te iba a hacer, de los 30 diputados locales, ¿cuántos crees que pueda llegar a Morena a contener? Yo lo veo complicado principalmente a Morena en algunos puntos, en la zona norte, de los distritos de la zona norte. Es que son norte, sur, centro. No, en la zona norte sí veo como complicado los distritos para Morena. Veo complicado algunos distritos de la zona centro. Claro, pero también el sur.
y en el sur algunos puntos, a lo mejor 1 o 2 distritos. Ahí en el sur yo creo que van a conservar la mayoría de lo que es su distrito de Alvarado para allá. Creo que si pierden 2, 3. A ver, Movimiento Ciudadano no tiene ningún municipio o ningún distrito ganado en el Congreso local. Solamente son 2 diputados que son pluris, Adrián Ávila y Elena Córdoba. Ajá. Sin embargo, y se le fue la otra muchacha que se fue a Morena, ¿no? No, solamente fueron 2. Solamente fueron 2. La que se fue a Morena fue del Verde, tal vez. Y del PAN fue este grupo parlamentario que crearon con la... ¿cómo se llama? Montserrat Ortega. Que se unió. Que no sabes si es del PAN o es... Claro, o del PRI, pero que no son del PRI, ¿no? Ándale. Pero, sin embargo, yo sí veo un Movimiento Ciudadano de los 30 distritos ganando mínimo 3 o 4. Yo, a ver, y ahí te va. Por ejemplo, en el 27, yo creo que si los alcaldes, por ejemplo, de los priistas, o los que quedan en el PRI de Cozolecaque, Perote y Orizaba hacen una buena labor, que son cabeceras de distrito, que ahí sí prácticamente el 70% de la votación en los 3 distritos es de esa cabecera de ese municipio, puede ser que le saquen algo al PRI ahí. ¿Tú crees que 1 pueden llegar a sacar? 1, 2, 3 a lo mejor. Ay, te fuiste muy arriba. No, pues a ver, no depende del PRI, dependen de ellos. Y ellos, a ver, con todos los problemas que tuvieron en el PRI, sacaron su municipio. Sí, yo sé. Y velo, o sea, los Vázquez siguen siendo garantía en Cozolecaque. Hugo Chaín nada más es la continuidad del grupo. Pero son distritos los que se juegan las diputaciones locales, pero, no solamente un municipio. No, pero por ejemplo, por el municipio, el distrito de Orizaba es el municipio más grande. Entonces ahí lo puede igual que Cozolecaque. Sí, pero es el mismo caso que Boca del Río. No, Boca del Río, por más grande o por más que haya ganado el PAN, no lo puede, es inminente la caída. Es que Boca del Río creció en distritos. Antes sí lo podía hacer porque era más chico el distrito, ahora es más grande. Ya creo que en Cozolecaque no ha crecido el distrito con más municipios y creo que hasta le quitan municipios para dárselo a Metitlán y a Cayucan, y en Orizaba igual, porque se crearon un distrito más. Antes Orizaba también era más grande el distrito, pero crearon el distrito de Ciudad Mendoza, que es que es el que tenía el secretario de Trabajo, Luis Arturo Santiago, que era diputado local por ese distrito. Ya se parten y al partirse, pues le das más oportunidad al municipio más grande de sacarlo. Pero pues depende, no creo que Pepe Yunes vaya a ser el candidato, no creo que vaya a ser por el PRI, porque no va a dejar alito, ¿no? Ahí sí te lo puedo asegurar. Pero se puede dar que se dé un candidato ciudadano. A ver, digo, todo eso depende del 27. Pero toda esa gente que en su momento no encontró cabida en Morena, pero que operó para ellos en el 18 y en el 21, y todas esas personas que se vieron hechos a un lado, segregadas de Morena en el 25 con las alcaldías, que acuérdate cómo fue una locura de candidatos en todos los municipios para ser candidatos de Morena. Y muchos se sintieron tocados ahora sí, con unas tocadas en el corazón de que lo hicieron a un lado y que el último impusieron al que quiso y que las encuestas no se respetaron. Entonces toda esa gente se une o están en pláticas distintos y se van entrelazando. Es como, pues sí, o sea, poco a poco, los de allá, los del sur con el sur, pero los del sur conocen a los del centro. A ver, todo el mundo, en algún momento, esta gente que está armando ha sido funcionario de gobierno de Miguel Alemán, que ya de Dante ya está muy lejano, de Miguel Alemán, gente cercana en su momento también de Fidel Herrera, de Javier Duarte, y pues, están buscando una cabida dentro del panorama político estatal. Claro. Y por eso están jugándole a crear este grupo de la Fidelidad por Veracruz, empezando a llamar la atención, empezando a platicar con los demás actores que no han sido vistos de buena manera por el actual sistema o por el actual grupo en el poder del Estado y del Partido Morena, y pues ahí se van contando. Es como el descontento, o sea, claro. ¿Qué pasa cuando juegas un partido de fútbol y estás en la primaria? Vete para allá, ¿no? Juegan acá los mejores y allá juegan nosotros. Y yo creo que compartimos, la conclusión de este programa, lo vemos algo complicado, pero o Morena o suma, no le queda de otra. No le queda de otra. No le queda de otra. Porque ya no puede crecer más. Acuérdate que cuando ya llegas al cenit, empieza la caída, y como dice la canción de salsa, todo lo que sube tiene que caer, ¿no? Y pues, a veces que la agarran bajando, y así fue como la ganó en su momento el PRD. ¿Cuándo te imaginabas que el PRD fuera
A ganar Arturo Hermes fue a ser senador o Dante Delgado en el 2006, ¿no? ¿Cuándo te imaginabas que los 2 diputados federales del 2015 fueran los gobernadores en el 2018 y el gobernador del 2024, ¿no? Rocío Nale, gracias a circunstancias. Claro. Por eso decía Miguel Alemán y bien, ¿no? Que la política es ciencia, constancia y circunstancia. La última pesa más que todas. Claro. Y si en estas circunstancias políticas, esta gente o estas personas, junto con los demás que vayan siendo segregados, porque acaban de entrar también los alcaldes y mucha gente que pensaba estar entre los distintos gobiernos municipales de Morena en el estado, pues también los han hecho en un lado, porque han jalado a otra gente con más experiencia a lo mejor, o de otros partidos, pero que les eran necesarios, y esa gente que participó en campañas, que estuvo pegando lonas, que estuvo repartiendo periódicos, acompañando al candidato, a la candidata a alcalde, pues se sintieron segregados y también... Que también te voy a decir algo, yo creo que de todos estos alcaldes en un movimiento ciudadano, en un partido del trabajo, en un partido verde, pues sí, ganaron alcaldías en este 2025, pero de aquí al 2027 vamos a ver cuántos de esos alcaldes todavía le quedan a los naranjas, a los verdes, a los petistas. Puede haber cambios, ¿eh? Claro, porque también encontramos un Morena que al momento de estar en el poder en el estado, no es necesario marcarlos. Y cuando digo marcarlos es de que se cambien públicamente. No, pues ya ves que el PRI ya se le fue el primer alcalde, ¿no? A ver, Movimiento Ciudadano, de los alcaldes que tuvo en el 2021, ¿cuántos le quedaron como alcaldes en el 2025? Muy pocos. Muy claro. Yo te podría decir que más del 50% se fueron. Pero siempre es más los inconformes que los conformes. En política siempre hay más gente inconforme. Nunca hay cabida para todos. Y por eso mismo, y ese es el abono principal de este tipo de movimientos. Como en su momento nació Morena. Sí. No había cabida para todos en el PRI. Sí, pero también hoy en día vemos a una gobernadora, Rocío Nale, donde decimos, pues sí, le quedan todavía 5 años en el poder. No es lo mismo ser gobernador con 5 años que te restan a 1 año o 2 años como lo puede ser en el 29. Claro. Entonces, esta suma de alcaldes, pues saben que todavía le quedan 4 años por gobernar y dicen, pues estamos entrando todavía, ¿para qué ponernos con Sansón a las patadas? Claro. Sí, pero el tema ya, olvídate del tema, que si no las bases que están participando con ellos. Que además la gente que estuvo operando campañas sabe quiénes son y saben a quiénes respondieron y a quiénes no. Entonces tú no vas a buscar a alguien como político inconforme, a alguien que le está yendo a todo dar en un gobierno municipal, un gobierno estatal o dentro del partido en el poder. Vas a buscar al que sabes que está enojado, está molesto y está inconforme de lo que le dieron, claro, o que no lo tomaron en cuenta. Claro. Que eso es lo principal, o sea, al final de cuentas los movimientos crecen por las inconformidades. Sí. Todos los movimientos de ese tipo político que son contrarios a lo que ya está establecido. Y este estigma de los priistas y de los bartistas, ya que se lo quiten, porque los únicos que los van a estar perjudicando es el partido oficial. Pero Ricardo, muchas gracias por acompañarnos, pero como siempre una plática muy amena, casi 1 horita nos aventamos. A ver, pero sí, o sea, a ver, al final de cuentas yo también creo lo que tú comentas. Se tienen que quitar muchos estigmas, hay muchos conflictos al interior de todos los partidos, no nada más de Morena, el PRI lo está viviendo, creo que el PRI va en camino a la extinción, si no hace nada al momento, el PAN ni va a ser. El PAN parece que va con el camino del PRI, y Movimiento Ciudadano, si logra sostener lo que puede perder en el 27, pues va a ser un partido de oposición en el 30, en el 29, que en el 29, siempre y cuando también se quite el tema de que él es un partido satélite o esquirol de Morena. Claro. Eso lo tiene también marcado la sociedad. Y después de ahí, pues ver que haya ciudadanía que quiera participar y que sobre todo vaya a votar. Porque después por que vaya a votar, que quiera participar y sobre todo que encuentre cabida, porque yo creo que hoy en día en muy pocos partidos, por no decir que ninguno, encuentra un partido, una institución a la cual se sienta identificada. La partidocracia, mi querido y estimador. Claro, yo creo que... definitivamente, yo no sé, a mí no me cabe en la cabeza cómo dedicándose a la política no haya dirigentes, no haya partidos que se les olvida que la política es de sumar y de multiplicar, no de restar ni dividir, pero bueno, así nos toca vivir, ¿no? Hoy nos vamos a regresar a un Veracruz distinto, un Veracruz donde el gobernador pues no tenía todo el poder que se le conoce al gobernador como hoy en día, un gobernador donde pues el Congreso no estaba alineado y donde la política obligaba a negociar. Y para hablar de ese momento, para hablar de la oposición con peso real y de cuándo gobernar, pues implicaba
acuerdos. Está con nosotros Jorge Marín Barragán, pues quien es miembro fundador de Convergencia por la Democracia, partido político a nivel nacional, actualmente Movimiento Ciudadano, un actor político y sobre todo un opositor activo de aquel principios de los 2000, 2004, un momento donde empezaba a conocerse, a escribirse la historia ya como gobernador Fidel Herrera en Veracruz. Y bueno, Jorge, ¿cómo estás? Vamos a regresarnos, vámonos a ese año de principios de los 2000 y agradecer tu presencia aquí en el estudio. Gracias, Rodrigo, te agradezco que nos recibas aquí en tu espacio tan importante en la comunicación de la política en Veracruz. Y pues sí, tienes razón, eran otros tiempos y era otra manera de hacer política. Claro, otra forma de hacer política y sobre todo yo creo que hoy en día, como lo decíamos antes del programa, es impensable el ver a un Congreso, sobre todo local, siendo una voz crítica y firme con el gobierno en turno, ¿no? Hoy en día vemos a más de 40 diputados o 30 y pico de diputados, de 50 en total, o yo creo que son más de 40 diputados, pues no solamente aplaudiendo, sino en realidad alineándose al 100% con lo que haga el gobierno en turno. Y si nos remontamos a una época donde todos creerían que la política pues estaba al 100% controlada por un gobernador como en ese entonces era Fidel Herrera, pues estarían equivocados y repito, es algo impensable el ver a un congreso local, 50 diputados, donde el gobernador iba a entrar a ese congreso local y no sabía cómo iba a salir, como hoy en día pasa todo lo contrario, ¿no? Sí, claro, hoy en día se vive una mayoría avasallante que no permite la crítica y que no permite tampoco el diálogo. Y eso pues sí va en detrimento de la democracia y del bienestar de la sociedad, porque una crítica bien fundada, bien encaminada, pues va en beneficio de la gente. En aquel tiempo de los años 2000 que tú me hablas, el gobernante necesitaba mucho oficio político, muchas tablas y acuerdos para poder darle gobernabilidad al Estado. Y mira que los personajes que estuvieron por aquella época, pues sí lo lograron. Claro, ahora, como el papel de oposición, ¿cómo era ver a un gobernador que se tenía que sentar a negociar, que se tenía que sentar a pactar prácticamente cómo iban a ser sus leyes, cómo iban a ser sus presupuestos, cómo iban a ser sus proyectos? Porque ya en realidad uno podría llegar a pensar, no, pues eso puede llegar a debilitar a un gobernador, pero creo que pasaba todo lo contrario con el caso en específico de un Fidel Herrera, ¿no? Sí, claro, si tú te acuerdas, él estaba muy confrontado con los Yunes y él con ese oficio y talento político logró que esos personajes de la oposición le aprobaran cuentas públicas, le aprobaran mecanismos financieros y uno muy sonado que es la bursatilización. Entonces imagínate todas esas tablas políticas y esos acuerdos que tuvieron para poder lograr esos acuerdos. Ahora, la bursatilización, que fue un tema que yo creo que no le explotó a un Fidel Herrera, tal vez sí le explotó definitivamente a un Javier Duarte al final de su sexenio, en el momento en que un Fidel Herrera llega a dejar las arcas públicas con una deuda de 10,000 millones de pesos aproximadamente, pero termina Javier Duarte con una deuda de más de 60,000, 70,000. Tan solo la gobernadora hace algunos meses llegó a declarar en medios de comunicación que la deuda no era ni de 60, eran más de 100,000 millones de pesos lo que tenía como pasivo el gobierno del estado. Ahora, yo sé perfectamente que esos más de 100,000 millones de pesos no representan la deuda bancaria, pero sí la deuda bancaria oscilaba entre el 60% más o menos de esos 100,000 millones de pesos de deuda. Ahora, a veces nosotros podemos llegar a señalar a un Fidel Herrera como culpable, a un Javier Duarte como culpable, y si nos regresamos, podemos señalar al que inició la deuda, que fue Miguel Alemán, pero algo que también a veces no podemos llegar a concebir es el hecho de que no era solamente el PRI, sino era en realidad también con acuerdos y con la aprobación de un Partido Acción Nacional, y no cualquier personaje del Partido Acción Nacional, sino de los mismos actores políticos como era la familia Yunes en el Congreso local. Pero por supuesto son corresponsables. Y ahí tengo una anécdota que más adelantito, si tú quieres, yo te la cuento.
pero sí son corresponsables. ¿Por qué? Porque cuando ponen a votación en la legislatura aprobar ese mecanismo financiero de bursatilización, pues lo aprobaron todos. Y las cuentas públicas también las aprobaron todos, unos en una ocasión, otros se abstuvieron y otros a favor, pero siempre había ese acuerdo. Y entonces yo, fíjate que cuando terminó su gobierno Fidel Herrera, yo escribí algunos textos provocadores, donde hablaba yo bien del gobierno de Fidel Herrera, esperando que la oposición me contestara. A mí me daban ganas que me contestaran y que me dijeran, oye, estás alabando al gobernador, y los que se atrevieron a contestarme les dije, no, solo estoy describiendo lo que ocurrió en la legislatura, y ahí están las gacetas legislativas. El gobierno de Fidel Herrera, según ustedes, no fue malo en lo legal. Ahora, en esa oposición, si nosotros nos remontamos a ese gobierno de Fidel Herrera, ¿qué actores estaban en el Congreso local que más que señalar y más que ser críticos, pues en realidad al final del día estaban solapando al mismo gobierno? Pues los que apoyaban llegaron a ser presidentes del PAN. Estaba Cambranis, el Pipo Vázquez Cuevas, los Yunes, o sea, gente realmente de peso político en ese entonces. Y en la primera mitad del gobierno de Fidel Herrera, la oposición era amplia mayoría. Entonces no había ningún pretexto para decir, no sabían, nos engañamos. Ellos lo hacían con conocimiento de causa. Ahora, por ejemplo, el papel de un PRD, el papel de un Convergencia, lo que hoy se conoce como Movimiento Ciudadano, ¿cuál era dentro de un congreso y cuál era sobre todo siendo voz crítica, entre comillas, u opositora de un gobierno oficialista como era el del PRI en ese entonces? Mira, sinceramente yo creo que el papel de los diputados en el caso específico de Convergencia, lo que hoy es Movimiento Ciudadano, fue de mucha simulación. Te cuento una anécdota rapidísima. En Orizaba, Veracruz, por allá del año 2007 terminó un ayuntamiento panista. Entonces yo me di a la tarea de recabar información y esa información la obtuve y había rastros inequívocos de mucha corrupción. Ese documento que yo logré, ese expediente que yo logré hacer, se lo entregué en una gran asamblea de 300 personas en Orizaba al diputado Sergio Vaca Betancourt. El diputado Sergio Vaca Betancourt, que era diputado de Convergencia, ante todo ese público tomó el micrófono, me felicitó por la excelente integración de ese expediente y prometió que se le iba a hacer justicia a los orizabeños. Y pasó el tiempo, él se llevó el expediente y nunca dieron un paso para resolver esa situación de corrupción. Al paso del tiempo lo encontré en un evento de Convergencia y a la hora de que lo voy a su encuentro para preguntarle de cómo iba el asunto, le quiero estrechar la mano, me deja con la mano extendida y se da la vuelta. Y yo dije, ¿y qué pasó aquí? O sea, no hizo absolutamente nada y hasta el habla me quitó. Te digo, entonces había mucha simulación y pues así fue como se fueron dando el papel de la oposición. Que yo creo que hoy en día se puede llegar a criticar mucho a Morena. Tuve hace algunos días por acá a Ángel Deschamps Falcón, que fue en su momento presidente municipal de Boca del Río por el PAN, diputado local, diputado federal, y estaba inclusive discutiendo con él y yo le decía, discutiendo en el buen sentido, ¿no? Él criticaba mucho a Morena, pero lo que es un hecho es que estas críticas hacia Morena, pues lo único que sucede con Morena es que es un resultado de todo lo mal que llegó a ser un PRI, todo lo mal que llegó a ser un PAN, todo lo mal que llegó a ser un PRD, inclusive hasta me llevo ahí al mismo Convergencia, ¿no? Porque pues qué fácil es criticar hoy en día al gobierno, pero pues se nos olvida por qué estamos como estamos hoy en día, gracias a todo este tipo inclusive de simulación creada desde el lado de la oposición. Hoy en día no existe la oposición ni a nivel estatal ni a nivel nacional, pero también porque ellos solitos se fueron haciendo chicos por esta misma simulación que no es de un sexenio, no es ni de dos sexenios, sino es en este momento donde se abre la democracia, digámosle así, con esta apertura de Ernesto Zedillo, llega Vicente Fox, pues lo único que vimos en realidad fue una democracia y una oposición simulada, que este famoso PRIAN, como se le conoce, pues en realidad todo lo que se critica en realidad llegó a pasar. Fíjate que hay una frase lapidaria que describe esa oposición cuando Andrés Manuel López Obrador les dice moralmente derrotados, y vaya que sí lo están. Refiriéndome al mismo tema de que te hablaba yo de corrupción,
Cuando Fidel Herrera estaba en la plenitud del pinche poder, como él lo manifestó, yo interpuse una denuncia penal, porque al verme aislado, al verme solo, que los legisladores pues nos abandonaron de nuestro partido, pues recurrí a presentar una denuncia penal, que yo también sabía que por ser ellos gobierno no iba a trascender más allá, pero quise dejar sentado un precedente. Y fíjate que en relación a ese mismo tema, yo me planté en la Plaza Lerdo, con documentos que repartí ante el público, ante la gente que pasaba, y al otro día yo esperaba los resultados en la prensa, dije voy a revisar los periódicos, no salió una sola línea. Bueno, entonces yo le pedí apoyo al partido, a Convergencia, para irme a manifestar a la Plaza Lerdo. Yo esperé que me acompañara el partido y solo me mandaron al conserje, a que me ayudara a agarrarme mi lona. Entonces pasó, revisé los medios informativos, no salió nada. Volví a visitar el partido y ese amigo conserje, que hoy en paz descanse, ya lo puedo decir porque no le pongo en riesgo absolutamente en nada, me dijo que quería hablar conmigo. Nos fuimos a tomar un café enfrente de las oficinas y me dijo, licenciado, quería hablar con usted porque usted está arriesgando mucho. Y le voy a contar lo siguiente. Después de que yo fui a agarrar la lona con usted, nos fuimos a la oficina, fue a hacer la limpieza. Y estaba ya haciendo la limpieza de la oficina del presidente del partido. Y cuando yo agarré las escaleras, que son una salida alterna, escuché que entraba gente, entraron, y yo me quedé ahí callado, dije, ahorita que se vayan, yo me salgo. Y alcancé a escuchar que los periodistas llegaron a preguntarle al presidente del partido que qué opinaba de Convergencia. Sí, de Convergencia, que qué opinaba de lo que había yo hecho en la Plaza Lerdo, de ir a protestar por casos de corrupción. Y él les dijo, miren, él no sé por qué anda enojado, pero nosotros no vamos a hacer enojar a nuestro amigo el gobernador. Y que les empezó a repartir chayote. Entonces imagínate el grado de deslealtad y el grado de oposición que teníamos. Una oposición que acordaba en lo oscurito, que afuera decían un discurso incendiario, pero en la realidad pactaban con el gobierno. Ahora, pasados los años y conforme se fue transcurriendo este sexenio de Fidel Herrera, sin embargo, a pesar de que fuiste una voz crítica desde el lado de la oposición, con los pocos recursos que tenías en ese momento, sin embargo, después vemos que pues tuviste relación cercana con un Fidel Herrera desde pasado su sexenio. Claro, fíjate que yo fui crítico de Fidel Herrera, inclusive otra anécdota que te cuento, yo escribí una columna que sacaron en 2 ocasiones en La Jornada, y la columna con la que yo me estreno decía, Duarte le falló a los veracruzanos, y hablaba de que cuando Duarte fue diputado federal había aprobado el aumento del IVA. Y también les mandé la información de lo que había ocurrido en Orizaba y la publicaron en la jornada. Y luego me vetaron por el amplio poder que tenía el gobernador. Entonces, cuando termina su gobierno Fidel Herrera Beltrán, después de toda la crítica que yo le había hecho, un domingo a mediodía me entra una llamada por teléfono y él me habla. Me dice, hola, habla tu amigo Fidel Herrera Beltrán con esa voz inconfundible. Y ya lo saludé y le digo, sí, a sus órdenes, dígame. Y me invitó a su oficina. Me dijo, he leído todas tus críticas, pero hoy quiero que escuches mi punto de vista. Y le digo, ok. Y fui a su oficina en la Ciudad de México. Y allá en la Ciudad de México, pues me habla de sus obras, me regaló un libro de las obras que había hecho, etcétera, etcétera. Y le digo, bueno, pero en realidad, ¿era eso lo que usted quería, que yo viniera a escuchar su versión? Está bien, adelante. Dice, no. Y me dijo, fíjate que quieren sacar un reportaje en el programa de Carmen Aristegui, en mi contra, promovido por Miguel Ángel Yunes. Entonces, como tú tienes un contexto político de oposición y con lo que yo te acabo de contar, te pregunto, ¿tú qué harías? ¿Y qué le contó? Y yo le dije, pues dígale la verdad. Y azotando la mano en su escritorio me dice, ¿y cuál es la verdad según tú? Pues que todas las fuerzas políticas representadas en la legislatura le aprobaron cuentas públicas, empréstitos y todas sus obras y acciones de gobierno. Y me dijo, pero yo no tengo contacto con los investigadores de Carmen Aristegui. Y me dijo que si yo lo podía hacer. Le dije, sí, yo tenía el correo electrónico de Irving Huerta, le mando un correo electrónico de Irving Huerta y le digo que tenía yo información del exgobernador. Me dice que le interesaba. Al otro día nos entrevistamos en un BIF de Polanco y le entrego la información, la Gaceta Legislativa, donde le daba yo sustento a lo que yo decía,
que todos habían aprobado las cuentas públicas, mecanismos financieros, la bursatilización, y que si el gobierno de Fidel Herrera era corrupto, pues también eran corruptos toda la oposición. Le entregué los documentos y al final me pregunta, dice, bueno, ¿y tú qué ganas? Bueno, demostrar que el PRI y el PAN son lo mismo, se pelean el poder, pero al final se ponen de acuerdo. Lamentablemente, en esos documentos también daban cuenta que Convergencia había sido parte de esos acuerdos. Ahora, uno puede llegar a reconocer cuando un gobierno oficialista se sienta en una mesa y busca esos acuerdos políticos con la oposición. Ahora, ¿hasta qué punto esos acuerdos políticos están bien y hasta qué punto no? Porque mucho se critica hoy en día que el oficialismo desde la federación o desde el estado no quiere sentarse con la oposición y también no tienen necesidad de sentarse con la oposición ante una mayoría aplastante en los congresos, en las cámaras altas, en las cámaras bajas, en los congresos locales, pero suponiendo que el hacer política es sentarse también como la oposición, que sí, ¿hasta qué punto está bien y hasta qué punto está mal? Porque vimos un Fidel Herrera que era un maestro con el PRD, era un maestro político negociando y pactando con un partido de Acción Nacional, se le reconoce mucho por ese accionar, claro. Pero pues también tú me dices, pues sí está bien, pero pues también no del todo, ¿no? Claro, mira, cuando tú te sientes con el gobierno, pues debes hacerlo de frente, de cara a la sociedad, porque al final del día, si tú vas para buscar un beneficio de la sociedad, es válido cualquier acuerdo. Ahora, si tú vas a buscar beneficios particulares, negocios al amparo del poder, pues eso es lo que está grave, ¿no? Ahora ves nuevos ricos o gente que se enriqueció al amparo del poder, y eso es lo que está mal. No está mal cuando lo que tú quieres ser interlocutor del gobierno con la sociedad, con la gente que te busca, con tu militancia, con la gente de a pie que busca la solución a algún problema. Entonces, cuando tú lo haces encaminado en ese sentido, está bien y lo tienes que hacer abiertamente de cara a la sociedad. Entonces se vale. Lo que no se vale es negociar para tu beneficio, para tus intereses políticos electorales. Ahora, el caso de Fidel Herrera, ¿qué fue lo que le llegó a cambiar el chip? Porque si estuvo durante 6 años criticando y criticando y criticando, que también hay que decirlo, a veces no es tomarse las cosas personal, a veces la crítica es para el presidente municipal, es para el gobernador, es para el diputado, es para el senador, no es hacia la persona. Lamentablemente vivimos en un mundo donde sobre todo se tiene la piel muy sensible y cualquier crítica se la llegan a tomar de forma personal. ¿Qué fue lo que le llegó a cambiar ese chip para decirle a un Fidel Herrera, pues cuéntales la verdad? Cuando 6 años atrás, los 6 años seguidos, pues se le plantaba en la Plaza Lerdo y le decía todo lo que estaba mal en el gobierno. Porque uno como sociedad tiene toda la cara para denunciar los acuerdos de los políticos, y más los acuerdos donde buscan sacar tajada. Entonces, a mí lo que me cambió el chip no fue tanto que me cambiara el chip, sino era decir la verdad oficial, y la verdad oficial pues, es que todo le aprobaron. Es que él cogobernó con ellos. Y si algo estuvo mal, pues también ellos son responsables. O sea, y no es tanto que me cambiara el chip, porque al final él me dijo, de varias conversaciones que tuvimos, en la primera él me dijo, quiero ser tu amigo. Y yo le dije, y la verdad sí, cuando él me lo dijo, hasta sentí escalofrío, pues un personaje de ese tamaño que te lo diga. Y yo le dije, lo que le tenía que decir al gobernador, se lo dije y lo escribí. Yo no tengo nada contra el exgobernador. Pues era más que claro, porque hablar a toro pasado, yo lo dije de frente. Y no sé si recuerdas, te compartí una fotografía donde estoy ante el Ministerio Público el 23 de diciembre de 2008, casi a las 2 de la tarde, entregando la denuncia penal en contra del gobierno de Fidel Herrera, teniendo como su torero a Javier Duarte, que iba a ser su sucesor, y que estaba involucrado el gobierno municipal de el actual presidente que ahora acaba de salir en Orizaba, Juan Manuel Díaz Francos. Y se me vino el mundo encima, me cerraron las puertas, todas las oportunidades, censurado en la prensa, nadie me sacaba absolutamente nada, fue avasallante. ¿Y qué decía cuál era el motivo de esa denuncia? Actos de corrupción, donde yo documentaba donde diversas obras públicas estaban mal hechas, en otras había desvío de recursos, nóminas infladas y un montón de datos bien sustentados que había obtenido
por medio de los organismos de transparencia. Ahora, si vemos esta apertura de la oposición a principios de los 2000, sobre todo de forma muy notoria, desde un momento en donde la propia presidencia de la República ya no era roja como en los últimos 60, 70 años, sino era azul, ¿no? Y viendo sobre todo que desde la federación y desde los congresos locales, yo creo que el tema de la oposición y el tema de los acuerdos, más que estuvieran bien, ya llegó un punto en donde se pervirtió esta forma de hacer política. Y si nosotros observamos los últimos 25 años, también vemos un papel de una oposición simulada. Entonces, ¿en qué vamos a parar como país? Es que ese es el problema. Mira, ahorita, y te lo voy a decir con esa claridad, nos dicen que hay una nueva política. ¿Y cuál es la nueva política? Del PRI, del PAN, del PRD, o sea, son los mismos vestidos de otro color. Entonces difícilmente se va a lograr un cambio con los mismos. Ahora ellos, esa nueva política, la inflan con likes, pagando promoción en las redes sociales, etcétera, etcétera, pero al final del día dicen una cosa y hacen otra. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, dicen, vamos a defender a las mujeres y los niños. Sin embargo, hay un caso muy sonado que ocurrió en el Senado de la República. Una persona, lo digo porque es público, de nombre Maite López, le arrebatan a sus 3 hijos con violencia. El agresor, su ex esposo, llega a su casa, donde ella se había mudado, después de que se separó de él, y entra con un comando y le arrebata a sus 3 hijos. Ese personaje llega a ser senador de la República por el PRI. El PRI, viendo ese escándalo, como que se deslinda de él, y él, al no verse cobijado en el PRI, se pasa a Movimiento Ciudadano, donde lo cobijan y sin el menor reclamo lo aceptan. Entonces, ¿dónde quedó el discurso de que hay que proteger a las mujeres y los niños cuando a una mujer le arrebatan a sus hijos y han transcurrido más de 8 años sin verlos? Entonces, esa es la incongruencia de lo que a mí en lo particular me molesta. Esas actitudes no deben de ser, o somos o no somos. Y si vamos a cambiar, realmente que sea en concurrencia con lo que se dice y con lo que se hace. Otro ejemplo bien clarito, el tema de Joaquín Nazón, que está preso en Estados Unidos. Todas las fuerzas políticas, pero yo hablo particularmente de lo que me atañe. Movimiento Ciudadano le hicieron un homenaje y le entregaron reconocimiento por su labor social. Imagínate a un abusador de niños y de mujeres que hoy está detenido en Estados Unidos y ni siquiera la mínima disculpa partidista, porque te puedes equivocar, pero puedes salir a decir, perdón, nos equivocamos, el personaje no era lo que nosotros creíamos y les pedimos una amplia disculpa. Ellos piensan que olvidándose del tema, no tocándolo, ya no ocurrió, y no, sí ocurre. Bueno, más que Movimiento Ciudadano, yo creo que cualquier partido, ¿no? Porque esa corta memoria yo creo que existe de todos los colores y de todas las siglas, ¿no? No, sí, claro, por eso yo te decía, es todos, pero yo hablo de lo que me atañe, lo que yo vivo y lo que yo veo, ¿no? Claro. Porque si tú no eres autocrítico, si en tu partido no aceptan la crítica, pues entonces estamos mal. Claro. Entonces, para cambiar, primero hay que cambiar nosotros. Sí. Y para poner toda la boca llena de razón, pues hay que criticarnos. Claro. Pero bueno, Jorge, nos aventamos ahí casi media hora. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que te la hayas pasado bien. Y gracias, Jorge, por acompañarnos. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. En las cámaras estuvo con nosotros Tomás Muñoz. Mi nombre es Rodrigo Croce y los dejo siempre en sintonía.